Otro tema que les interesa mucho a los estudiantes de este curso de Claxo es un tema que a vos te gusta mucho, que es el tema de la educación. ¿Qué de la... pasa? Educación. ¿Qué pasa con la educación en estos contextos de globalización, en estos contextos de nuevas tecnologías, en esta sociedad que realmente está distinta para lo que siempre ha hecho la educación y la educación? ¿Qué pasa con eso? Yo llevo muchos años hojeando mis textos. Me he dado cuenta que he escrito mucho más sobre educación que sobre comunicación, aunque la gente no me crea. Es mi preocupación inicial, de fondo, y lo sigue siendo. Y yo creo que dejé el otro día desconcertadas, aparte del auditorio pequeño que teníamos en ese mini congreso que hicimos de una mañana entera sobre transformaciones culturales que ha vivido la ciudad de Bogotá. Y al final yo pedí la palabra para recordar algo que leí en mi historiadora de cabecera, María Teresa Uribe Hincapié, y es que estaba escribiendo sobre los años 40, 60, y decía que en este país no habíamos tenido sujeto moderno, porque el sujeto moderno es el sujeto que piensa con su cabeza, con la suya. Y habíamos tenido una escuela a la que no se iba a aprender a saber, o sea, a formar su cabeza, sino a aprender a creer, que es muy distinto, ¿sí? Que es a creer que se cree y que al creer sabes. Y no estoy diciendo que en la gente que tiene fe profunda no haya un saber, pero evidentemente en el sentido religioso, católico, apostólico, romano que tenían aquellos tiempos, realmente el saber era quizás el 10% y el 90% era el creer. Y digo, el creer dogmático, el creer en la verdad, como si realmente existiera la verdad de algo. Si tuviéramos un poquito de humildad, los viejos tendríamos que reconocer que este país apenas está saliendo de una concepción profundamente dogmática de la enseñanza del saber, no solo del creer, sino del saber. Pero, ¿qué es lo que más me preocupa hoy? Lo que más me preocupa hoy de la educación es que este país, que se llama Colombia, ha tenido durante el segundo mandato de Santos un bluff para mí bastante perjudicial sobre la educación. Lo que nos ha quedado es mucha más dependencia de PISA
Y lo que nos ha quedado ha sido que los pilos ganan. Allá entiendan los de los otros países lo que quieran por pilos y por ganar. Pero de resto, la formación de los maestros, los modos de relación del Estado con la escuela, imponiéndole unas tareas cuasi fórmulas hechas en montones de temas, de asignaturas. Los maestros, la capacidad que tienen de pensar con su cabeza es mínima. Porque desgraciadamente, evidentemente esto no es colombiano, es del mundo entero, todos los estados organizan, tejen e imponen lo que se debe enseñar en las escuelas. Y esto hay no pocos sabios que nos han mostrado lo que significa eso, que la escuela se reduzca a instruir acerca de lo que los estados quieren que sus, iba a decir siervos, aprendan. Entonces, yo estoy en este momento pensando hacer un texto, uno más, pero distinto, porque tendría un solo eje. Y el eje es, en un país que no ha sido capaz de enlatar atún, lo que sí han hecho los ecuatorianos, pero aún sigo comiendo el 80% del atún enlatado viene de España, pero también lo hay ya ecuatoriano. En un país que no ha sido capaz de enlatar atún, sin embargo, se cree que la gente se forma sin tener un mínimo de autoría, sin tener un mínimo de capacidad de hablar desde un yo de autor. Y eso es imposible. Yo no sé qué vamos a inventar en Colombia si no es por algunos loquitos, y en todos los países hay loquitos maravillosos. Y si no, no me digan, el Jobs, que empezó en el garaje de su padre a hacer lo que hizo, vean la película que hicieron sobre esa mezcla de monstruo, de genio y de pequeño niño huérfano casi. Digo, ¿Quién es? mi tema, ¿Quién era el de la película? Jobs. ¿Jobs? Jobs, el creador. Ah, Steve Jobs, el de Apple, sí, listo. Jobs. Sí. Digo, lo que más me obsesiona, y sobre ello hablé con mis compañeros en ese debate que tuvimos, fue lo siguiente. ¿En qué escuelas hay maestros y en qué colegios privados hay maestros que realmente ayudan a los niños y a los adolescentes a descubrir el Mozart que hay en ellos? No el Mozart músico, sino el autor. El alguien con sujeto propio, con proyecto propio. No en términos empresariales, competitivos, no, en términos de disfrutar la vida desde allí, sufrirla también. Tenemos maestros capaces de acompañar a los adolescentes en descubrir cuál
de sus dimensiones, la dimensión estética, la dimensión pragmática, las dimensiones que conforman un sujeto para ser bailarín, para ser matemático, para ser poeta, para ser, si es que es posible, presidente de la República. Es decir, en serio, si la escuela hoy no tiene maestros que acompañen una adolescencia tan compleja como la que viven hoy nuestros adolescentes, porque había otros tiempos en que las cosas estaban un poquito más claras, pero hoy yo creo que la tarea primera sería descubrir el autor, el creativo que hay en cada adolescente, pero ayudándole no a que llegue a ser artista, sino a que pueda realizar la dimensión creativa que le va a permitir ser un sujeto distinto a los demás. Y no porque la distinción juegue en términos competitivos, sino en términos de realización personal, en términos de ser alguien, porque solo sabiendo que alguien soy, me sé comunicar con los demás, sé compartir con los demás, sé perdonar, sé pedir perdón, sé recordar, sé olvidar. Nuestra escuela está en capacidad de ayudar a los adolescentes a descubrir su dimensión de autor,